Teoría de la mentira es el nombre que el filósofo italiano Umberto Eco quiso utilizar para denominar a la semiótica, que es la ciencia que estudia los signos que el ser humano emplea para comunicarse. En propias palabras de Eco, si un signo no sirve para mentir, no sirve para nada. Una teoría de la mentira buscaría explicar el por qué y el cómo esos signos se producen para hacer parecer otras cosas, cómo la mentira y la verdad se relacionan en el lenguaje y la representación de la realidad. Esta tesis podía abrir la pregunta de ¿qué es la mentira?, pero hacía ya siglos que esa pregunta parecía respondida. San Agustín de Hipona, en el siglo V después de Cristo, sintetizó con gran maestría la definición de la mentira en 2 volúmenes, en De Mendatio y Contra Mendacium. En ellas definía la mentira como decir o hacer lo contrario de lo que se cree, se siente o se piensa, con la intención consciente de hacerlo. La intencionalidad se convertía así en la característica principal de la mentira y el engaño, diferentes del error, donde la intencionalidad no existe, y la verdad, donde habría correspondencia entre lo que se dice y lo que se piensa. La tesis agustiniana de la mentira perdura en el tiempo y en nuestras culturas. De esa forma, mentir y engañar se emplean indistintamente para señalar una conducta mezquina que perjudica a las relaciones humanas. No es hasta el nacimiento de la psicología y la evolución de la tecnología científica cuando se profundiza en su estudio experimental. Los estudios del inconsciente siempre habían estado presentes en el ámbito filosófico, señalando una esfera del ser incognoscible. Los estudios de von Hamann resultaron de suma importancia, poniendo una base de análisis más sólida para el psicoanálisis de Freud, quien lo definiría como una capacidad represiva de nuestros traumas, deseos y malestares. Los estudios forenses de finales del siglo XIX y principios del XX, analizando el comportamiento delictivo de adolescentes, llegaban a la conclusión de que la mentira podía ser intencional y ser, a su vez, un mecanismo no intencional para reprimir episodios negativos. La mentira patológica o mitomanía, cuyas investigaciones también coinciden en el tiempo, señalaban esa posibilidad inconsciente, pero las carencias metodológicas en medirlo y demostrarlo fiablemente no resultaban del todo óptimas. Con la invención del detector de mentiras, a mediados del siglo XX, los estudios ahondaron en encontrar las respuestas fisiológicas que sí y solo sí se manifestaría con la conducta mentirosa. Incrementos en el ritmo cardíaco, o la sudoración, el estrés, los picores, eran unos indicios que acabaron presumiéndose en el engaño. Pero se dejaba sin demostrar la intencionalidad y se dejaba en el aire el error de atribución, pues alguien veraz podía manifestar esas mismas pautas por razones diversas, como el miedo a no ser creído pese a decir la verdad, por ejemplo. Con los estudios de Paul Ekman se profundiza más en los microgestos y el análisis del comportamiento no verbal. El autor norteamericano declarará el empleo de sus estudios como indicios para un estudio más transversal. Los errores de Otelo o de Brokaw seguían intactos, se podía incurrir en falsas atribuciones, de modo que el análisis del comportamiento no verbal podía ser un primer paso para un análisis más profundo. Los estudios forenses, para encontrar formas de interrogatorios más completos, se multiplicaron, ofreciendo diferentes técnicas de intervención, desde más agresivas como el RAID hasta más suaves y empáticas como el modelo PIS. Tras la revolución de la neurociencia y las neurotecnologías a finales del siglo XX, los esfuerzos se dirigen a encontrar la imagen de la parte del cerebro involucrada en la mentira. Su mayor predominio se constata en la corteza prefrontal, pero ni mucho menos implicará un detector de la mentira. Tan solo otro indicio, habida cuenta que dicha zona cerebral tiene, entre otras, la capacidad representativa. No somos Pinocho y no sabemos cuándo se miente. No existiría, al menos por el momento, una neurología de la mentira, solo indicios. A finales del siglo XX y principios del XXI, Miguel Catalán, filósofo español, dedicó sus más amplios esfuerzos en analizar la mentira y sus diferentes manifestaciones sociales. Su tratado de la mentira, llamado Pseudología, 13 libros en total, exploraba a esta facultad humana, tratando de comprenderla y eliminar los diferentes insultos y sanbenitos que se la habían proyectado desde hacía siglos. Miguel Catalán será uno de los primeros filósofos en analizar a la mentira sin la moral, tratando de ofrecer conclusiones objetivas de esa capacidad tan humana. Sus estudios demuestran que la mentira, lejos de ser un problema, puede ser la forma de acercarnos a eso que se llama verdad.
Como discípulo de Miguel Catalán, tras años recopilando estudios sobre la mentira, un servidor escribe Teoría de la mentira, que como ya sabemos era el nombre que quería emplear Umberto Eco. Dicho libro se publica en 2022. En ella me pregunto si hemos definido mal a la mentira. Teniendo en cuenta que la definición clásica sobre la intencionalidad de la mentira y el engaño no se podía demostrar, provocaba que lo social, la sociedad, no supiese distinguir la mentira o las malas intenciones del error o la simple creencia. Acudiendo a la diferencia que Aulo Gelio estableció en el siglo I después de Cristo, que señalaba que no era lo mismo engañar que decir mentira, pues una es intencional y la otra no, abordo la diferencia entre mentir y engañar, de modo que mentir sería crear alternativas a lo real, y engañar sería hacer eso, pero sabiendo que se habla de algo irreal. Todo sería mentira en las relaciones sociales, porque tenemos ideas que muchos podrán ver irreales, falsas o mentira, pero como tenemos la capacidad de realizar esas ideas con nuestra acción, pueden convertirse en verdad si resultan útiles. Así, mentir es nuestra forma de plantear alternativas a lo real. Somos mentirosos por nuestro condicionamiento constructivista en la forma de ver la realidad. Vemos siempre un algo más en las cosas que nos genera una sugestión lo suficientemente potente como para creer en la verdad de lo que para muchos es falso o inútil. La mayor verdad es así la mejor de las mentiras, y siendo todos unos mentirosos, no nos queda más remedio que escucharnos y tejer formas y herramientas de comunicación que nos permitan crear dinámicas sociales verdaderas y seguras, pero primero aceptando nuestra vulnerabilidad, que somos una chapuza, no nos conformamos con ver la realidad y realizamos lo irreal. De lo contrario, la historia de la humanidad se hubiera terminado de escribir hace milenios.